Buenas noches, ingeniero Iván Alcocer. El tema que vamos a tratar es sobre la gran tarea del primer parcial de electrónica industrial. Bueno, los integrantes de mi grupo son el compañero León Estrada Osmar, Muñoz Miño Roy y Diego Pazmiño Paredes. El tema de la gran tarea es elaborar un circuito electrónico para controlar el encendido de una lámpara con un transistor BJT Darlington. Aquí tenemos el circuito que lo hemos realizado en el software Wizard y en el cual necesitamos los siguientes elementos, que es una fuente de 9 voltios, un potenciómetro de 47K, un switch de 2 posiciones, un osciloscopio, un capacitor de 220 microfaradios, una resistencia de 10K, un transistor modelo BC108B y otro transistor modelo BFY51 y una lámpara. Aquí también tenemos lo que es amperímetros conectados para medir corriente en corriente de base, corriente de colector, corriente emisor, corriente de colector y corriente de emisor, y la corriente que circula por la lámpara. Buenas noches a todos, mi nombre es Osmar León. Hoy vamos a hablar de las características de los transistores. Bueno, luego de que mi compañero dio una introducción al trabajo que hoy día realizamos, yo voy a hablar un poco de los transistores BJT. Características del transistor BC108B. Es un transistor NPN. Con una corriente máxima de 100 mA y un voltaje máximo de 40 voltios. Consta el pin número 1 un emisor, el pin número 2 base y el pin número 3 colector. Este general se lo usa como un switch de amplificación. Los parámetros son colector base, voltaje, 50 voltios máximo. Colector emisor es de 20 voltios. Una corriente de control de 20 miliamperios y una corriente de disparo de 300 miliwatts. La corriente de ganancia es de 110 mínimo a 800 máximo. Así estamos hablando. Este igual es, en el diagrama vemos la forma del BC108B. Ese es el Q1, el que usamos. Esas son las dimensiones entre base colector y para la instalación en baquelita o en una placa protobora. Vamos a hablar de las características del BSI51 transistor. Un transistor con la base colector, base emisor de 35 voltios, colector base de 80 voltios, corriente de 1.0 amperios, disparo 0.8 vatios.
Igual vemos la característica emisor base colector que tiene la figura. Esa la usamos en el segundo, el de salida, el Q2. Eso es lo que podemos hablar de un poquito más del transistor. Estas son las dimensiones del transistor, que tiene las medidas, una distancia mínima y máxima, los pines, emisor 1, base 2, colector 3. Bueno, mi nombre es Roy Muñoz. Estamos conformando el grupo con Osmar León y Diego Paredes. Les vengo a explicar los resultados obtenidos en el circuito, los de voltaje, los de amperaje dados por el transistor Q1 y Q2. Vamos a mandar a correr el programa. Vemos que el circuito ahorita se está cargando, se prende la lámpara 1, el potenciómetro lo tenemos en 90.33 K ohmios, resistencia resistencia de 10 K ohmios, un capacitor de 220 microfaradios. Tenemos que el Q1, el BJT, el transistor BJT Q1, que es NPN, negativo, positivo, negativo, está en 75.10 microamperes. Tenemos que esa es la corriente base. La corriente del colector está en 307.09 microamperes. Y en el colector 2 tenemos que la corriente base, en el transistor 2, perdón, tenemos que la corriente base es de 382.18 microamperes y la corriente del colector del Q2 del transistor 2 es de 81.43 miliamperes. Tenemos que la corriente del consumo de la lámpara es de 81.74 miliamperes. Pero podemos modificar el valor según lo que estaba en el circuito dado por el tutor, que era de 47. K ohmios. Tenemos que el capacitor se está cargando, la corriente está bajando. Acá tenemos que el amperaje está aumentando y esperemos que se estabilice para dar los valores de acuerdo como están realizados en el informe. Tenemos que 131.97 microamperes, base del Q1 transitor. Colector del Q1, transitor Q1 es de 250.89 microamperes. Q2, 382.85 la base, es la corriente. Y la corriente del colector del Q2 es 81.54 miliamperes. Vemos que el amperaje de la lámpara se mantiene en 81.79. Adicional, hacemos una prueba con el cambio de ohmiaje de la resistencia. Estamos enviando solo ohmios y vemos que todos los valores varían. Pero si le movemos a miliohmios, vemos que la lámpara se nos apaga con 47K y demora más tiempo en cargar. Vemos que la corriente está bien bajita, sigue cargando. Vemos que el tiempo en cargar el capacitor es mayor. La lámpara aún sigue cargando. Carga, porque vemos que el sentido de la corriente de acá bajó a 43.43, está recién terminándose de cargar para dar el valor correcto y valor que se establezca el voltaje, el amperaje, perdón, y se queda en 45 y aún se vemos que sigue aumentando hasta que la lámpara esté 100% prendida. Vemos que el batiaje de la lámpara aún sigue subiendo. Acá vamos a regresar a ohmios, acá ohmios y damos OK. Está, tiempo es menor, caída
Aquí mandamos a cortar el circuito, se descarga todo el circuito y volvemos a cargar. Se enciende la lámpara, se enciende todo. Bueno, esa ha sido mi exposición. Muchísimas gracias.